Yo hoy tengo una pregunta para ustedes, así que les pido que en este momento puedan sacar sus celulares y puedan ingresar a menti.com, menti.com. Ya en pantalla ustedes van a ver un código. Ingresen a menti.com y pueden usar ese código 389937 y va a aparecer esta pregunta, la cual me gustaría que la pudieran responder. Para ti, ¿qué significa ser contracultura? Así que ingresen a menti.com y luego les pide el código ahí y pueden ingresar ese código 389937. Para ti, ¿qué significa ser contracultura? Vamos a dar un par de minutos para que puedan responder. Ser diferente, dice alguien, estar apartado de este mundo, ir en contra de los valores ideales que la cultura impone, ir contra el stream, no pensar como el resto de la sociedad e invitar que los demás tampoco lo hagan, hacer todo lo contrario de lo que la sociedad hace, no ser normal para la sociedad, ser oposición, ir en contra del sistema, poder ser esa luz en el ambiente que te desenvuelve, siempre moderando el carácter de Cristo para glorificarle a Él. Si pueden, por favor, ayudarme ahí. Ir de acuerdo a las normas estipuladas por Dios y no por las del mundo. Contrario a la tradición. Practicar o creer cosas que quienes viven en el mismo lugar que nosotros no aprueban. Ir contra la corriente de este mundo sosteniéndose en la verdad absoluta e infalible. No dejar que los tiempos definan quién soy yo. Ir en contra de las filosofías de este mundo. Vamos a ver si tenemos alguna más por ahí. Y lo felicito porque entonces ustedes tienen la idea de lo que es ser contracultura. Y es por eso que el propósito de esta serie es que seamos una generación peligrosa. Que seamos una generación peligrosa sometidos al reino de Cristo y que de esta manera nos opongamos a los valores culturales e ideológicos de nuestra sociedad que van en contra de la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque al someternos al reino de Cristo, entonces vamos a ser peligrosos para la cultura que promueve el mundo. Pero, ¿por qué? Porque nos vamos a oponer a ella. Nos vamos a oponer a esos valores culturales e ideológicos que van en contra de la voluntad de Dios. Y por eso que hoy comenzamos a establecer las bases de esta serie. Durante esta y un par de semanas más vamos a establecer las bases de esta serie para que nosotros podamos entonces ya en diferentes temas específicos ser contracultura. Y para esto hoy quiero convencerlos a ustedes de lo siguiente. Para ser contracultura debemos de hablar y actuar de manera que en nuestra vida podamos proclamar: venga tu reino. ¿Qué es lo que encontramos en Mateo 6:10? Venga tu reino. En el retiro aprendimos que la oración conocida como Padre Nuestro es una oración radical y subversiva. Esta oración es una oración para aquellos que sostienen firmemente que Jesucristo es Rey, porque Él ya inauguró su reino al resucitar de entre los muertos. Y Él ya reina a la diestra de Dios y que Él va a volver a consumar y a hacer perfecto y evidente a los ojos de todo el mundo este reino. Esta oración entonces, conocida como el Padre Nuestro, es una oración para revolucionarios, para jóvenes que quieren ver que los reinos de este mundo cedan ante el reino de Cristo. Y cuando hablamos del reino de Dios nos referimos principalmente a la soberanía de Dios, al gobierno que Dios ejerce, al control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y es por eso que cuando el ser humano no reconoce a Dios como soberano,
tanto individual como en la sociedad, van a haber consecuencias de esa rebeldía. El resultado del desconocimiento del reino y de la soberanía de Dios es lo que vemos en el mundo, lo que vemos en nuestro país. En la injusticia, en la iniquidad, en la impiedad, tanto en el ámbito individual como en el ámbito social. Por eso, Mateo 6:10, y le pido que lo busquen en su Biblia, no está acá en las pantallas. Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta expresión, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una frase, una expresión contracultural. Porque lo que estamos diciendo es de que Cristo es rey y que su reino se tiene que establecer. Y que ese es el reinado de un verdadero rey. Un rey que exige lealtad, uno que va a interrumpir el orden de nuestras vidas, uno que nos va a llamar a abandonar nuestras propias actividades y expectativas de ideales por causa de Él, porque sabemos que las de Él son superiores a las nuestras. Aunque eso signifique ir en contra de lo que la sociedad en la que vivimos establece. Así que cuando proclamamos venga tu reino, estamos proclamando algo increíblemente peligroso, que está poniendo en peligro nuestra comodidad, que de cierta manera está devaluando nuestra felicidad. Cuando vivimos el venga tu reino, estamos valorando la agenda de Dios por encima de la nuestra. Porque al hacer que el reino de Dios sea primordial en nuestros corazones, estamos dejando de lado nuestros propios intentos insignificantes de gloria personal para poder perseguir la gloria de nuestro Rey Jesús. Pero nosotros vemos que muchas personas actualmente en nuestra cultura rechazan y resisten el reino de Dios porque no se ajusta a su agenda. No se ajustan a sus placeres, a sus pensamientos, a sus ideologías, etc. Pero nosotros estamos conscientes que hay un precio que pagar cuando proclamamos venga tu reino. Y es que hoy quiero hablarles un poco del precio de proclamar venga tu reino. Y para esto quiero recordar algo que mencioné en una de las predicaciones en el retiro, en la primera predicación del retiro, pero luego poner otro ejemplo histórico. La proclamación de la iglesia primitiva de la llegada del reino de Dios en Jesucristo estaba en confrontación directa con el culto al emperador que se hacía en el Imperio Romano. Por eso que declarar que Jesucristo es el Señor era declarar que el César no era el Señor, que él no era el soberano, que no era el emperador. Por lo tanto, predicar el reino fue un acto de subversión. Predicar el evangelio del reino se consideró revolucionario y entonces hubo persecución. Y el compromiso cristiano con la llegada del reino de Cristo, del señorío de Cristo, en la llegada del reino de Dios, fue la razón principal por lo cual los cristianos fueron aislados, fueron perseguidos, fueron incluso ejecutados. Porque eran considerados traidores, porque no se unían al culto imperial ni aceptaron la deidad del César. Una situación similar surgió en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, en la Alemania nazi. El cristianismo público, ya para 1922, el cristianismo público era la norma en Alemania. El cristianismo cultural se caracterizaba gran parte de la vida pública en Alemania. Pero 20 años más tarde, ya para 1942, el régimen nazi había suplantado el viejo cristianismo cultural con una nueva religión, la Iglesia Evangélica Alemana o los cristianos alemanes, bajo la supervisión de los obispos del Reich. ¿Qué quiere decir? Que el Estado nazi había delegado obispos que iban a estar supervisando lo que predicaban estas iglesias evangélicas alemanas. Y ese nuevo estado de la iglesia, controlado y por lo tanto apoyando y con el apoyo del régimen nazi, reconoció la declaración Jesús del Señor como algo subversivo también. Descuidar el hecho de la ideología que se estaba enseñando e imponiendo en ese momento
Y proclamar que Jesús era Señor era decir que Hitler no lo era. Como resultado, había otro grupo de cristianos, otra iglesia que surgió en Alemania, que fue denominada la iglesia confesante. Aquellos que se negaron a ser incorporados a la iglesia alemana, la iglesia evangélica alemana, que era pro-nazi. Y ese grupo de creyentes fácilmente se podía encontrar en los campos de concentración porque ese era el resultado de predicar el evangelio. Entre los ejecutados del régimen nazi estuvo una persona que algunos de ustedes ya han escuchado de él, otros han leído ya algunos de sus obras. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él era un joven pastor y teólogo alemán. Él se convertiría en uno de los cristianos más influyentes en el siglo pasado, sobre todo en Europa. Y para muchos, una de las figuras más enigmáticas de la historia reciente de la iglesia. Él incluso participó en un complot para terminar con la vida de Hitler. De joven, cuando en su familia estaban discutiendo qué iba a estudiar cada uno de los hijos, él decidió desde muy joven estudiar teología. Su hermano, entonces, le hablaba del problema de la iglesia. Y su hermano le llamó a la iglesia una pobre, débil, aburrida e insignificante institución burguesa. Entonces, Dietrich Bonhoeffer le respondió a su hermano: en ese caso, tendré que reformarla. En uno de sus mensajes en Barcelona, cuando estuvo ministrando él en Barcelona, enseñó que no somos llamados a darle a Jesús un espacio en nuestras vidas, somos llamados a darle todo. Y lo siguiente que voy a leer es una declaración contracultural en el tiempo de él y también en nuestros tiempos. Él dijo en esta predicación: si hay algo en Cristo que reclama toda mi vida con la plena seriedad de que es Dios mismo quien habla, y si la palabra de Dios se hizo presente una vez y solo en Cristo, entonces Él no tiene una importancia relativa para mí, sino que esa relevancia es absoluta y urgente. Entender a Cristo significa tomarle en serio. Comprender su afirmación es aceptar con total seriedad su absoluta reclamación de nuestro compromiso. Y ahora es importante que aclaremos la seriedad de este asunto y liberemos a Cristo del proceso de secularización al que ha sido incorporado desde la Ilustración. Y aquí surgen varias preguntas para nosotros hoy. ¿Qué importancia tiene Cristo para ti, joven? ¿Cristo tiene una importancia relativa para ti o Cristo tiene una importancia absoluta para ti? ¿Cómo puedes responder a esa pregunta? Haciendo la lista de cuáles son tus prioridades. Y no solo haciendo la lista de cuáles son tus prioridades. Porque puede ser que como buen joven cristiano evangélico, tú pongas primero en la lista a Cristo en tus prioridades. Pero esa lista la tienes que comparar con tu día a día, con tu semana. ¿Qué tanto entonces le estás dando lugar a Cristo dentro de esas prioridades? Y con darle lugar a Cristo dentro de esas prioridades no me refiero únicamente a que asistas fielmente todos los viernes, aunque qué bueno que si lo haces, a este servicio de jóvenes, o que asistas fielmente todos los domingos a los servicios generales de la iglesia, o que rara vez te pierdas un discipulado, etcétera. O que puedas tener siempre entre tus libros un libro cristiano que estás leyendo durante la semana, durante el mes. Va más allá que eso. Es vivir realmente el evangelio en cada lugar donde estás. Es tomar en serio a Cristo. Es dejar de secularizarlo, como decía Bonhoeffer. Es dejar de combinar los principios que Cristo te ha enseñado con los del mundo para o ser más agradable al mundo o sentirte tú mejor en el mundo. Entonces, de esta manera Bonhoeffer asumió la tarea de exponer la verdad en medio de una cultura experta en trivializar el evangelio y en relegar a Jesús a un segundo lugar. Una cultura que la cultura del tiempo de Bonhoeffer era muy parecida a la cultura actual. Muy parecida. Lo que nos diferencia, obviamente, son todos los avances tecnológicos que obtenemos y el acceso a la información que tenemos hoy por medio de la misma tecnología.
Pero lo que se ve entonces es que el corazón del hombre y el sistema del mundo a lo que nos quiere llevar no ha cambiado. Así, el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. 2 días después, Bonhoeffer, en un programa que él tenía en la radio, estaba hablando sobre los peligros de ser gobernados por un Führer, por un líder supremo a quien rendir pleitesía y en quien poner toda la esperanza. Mientras él estaba hablando en ese programa, la transmisión fue cancelada. Ese solo iba a ser el comienzo. La iglesia de Alemania, la iglesia evangélica alemana, cayó en las garras del Reich. Y esto se empezó a ver también en la enseñanza que predicaban desde los púlpitos. Por ejemplo, había un pastor de Alemania llamado Hermann Gruner, que era un hombre de influencia en la iglesia evangélica alemana, y él en una de sus predicaciones dijo lo siguiente: el tiempo se cumple para el pueblo alemán de Hitler. Gracias a Hitler, Cristo, Dios ayudante y redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hitler era el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para que el pueblo alemán ingrese en la iglesia de Cristo. Eso se predicaba desde los púlpitos. Una completa secularización y tergiversación de lo que Dios enseña. Ocupaban nada más el nombre de Dios para hacer valer su ideología, para hacer valer su sistema político. Y en ese contexto, entonces, Bonhoeffer contribuyó con otras personas a la fundación de la Iglesia Confesante. Esta era una alianza de congregaciones que decidieron no ceder ante el nazismo y no ceder ante la Iglesia Evangélica Alemana. Ellos, en contraste con esos cristianos alemanes, fueron una voz profética que llamaron a la iglesia al arrepentimiento y se opusieron a la persecución contra judíos, a la eutanasia que el régimen de Hitler promovía para purificar la raza. Y entonces, cuando comenzó más fuerte la persecución en contra de Bonhoeffer, y cuando su licencia para predicar y enseñar fue revocada, en 1939 él decidió ir a Estados Unidos. Una vez que él estuvo en Estados Unidos, se dio cuenta de que había cometido un gran error. Y entendió que, aunque él estaba seguro ahí, aunque él hubiera podido seguir ahí su ministerio y escribir más libros de los que escribió, su lugar no estaba ahí. Su lugar estaba en Alemania. De hecho, él le escribió lo siguiente: en Alemania, los cristianos tendrán que afrontar la terrible alternativa de querer el fin de su nación para que sobreviva la civilización cristiana, o de querer la victoria de su nación y por consiguiente la destrucción de nuestra civilización. Yo sé cuál de esas alternativas debo elegir, pero no puedo hacerlo estando en seguridad. Él no podía quedarse en Estados Unidos. Y entonces regresa a Alemania. Y al regresar a Alemania, él trajo ánimo a la iglesia confesante y siguió apoyándola en los momentos más difíciles. Tanto así que el gobierno a él le prohibió escribir y enseñar. Y en poco tiempo de que él regresa estalló la guerra. Y poco a poco, por medio de contactos y amigos, se vio involucrado en la resistencia contra Hitler. Él fue parte de una resistencia en su país. Tanto así que Bonhoeffer llegó a ser un espía de los aliados mientras él también se dedicaba al ministerio cristiano. Pero dentro de esa resistencia, Bonhoeffer se volvió una brújula moral para los que estaban con él. Y durante su trabajo con ellos contribuyó también a ayudar a judíos a escapar de Alemania. Y fue precisamente por esto que fue arrestado la primera vez, en abril de 1943. Porque ahí la Gestapo lo rastreó hasta unos túneles que él estaba usando para salvar a los judíos. Y luego él, estando en la prisión militar, se mantuvo firme, anclado en la palabra de Dios, entregado a la voluntad de Dios para su vida. Y desde ahí escribió las siguientes palabras que también vamos a reflexionar un poco en ellas. ¿Quién permanece firme? Solo el hombre cuya norma final no sea su razón, sus principios, su conciencia, su libertad o su virtud, sino el que esté dispuesto a sacrificar todo esto cuando se le llama la obediencia y la acción responsable en fe y exclusiva lealtad a Dios. El hombre responsable que intenta convertir toda su vida en una respuesta a la pregunta y al llamado de Dios. Y como vimos desde el retiro, y lo dije al principio, resistencia significa estar de pie. Resistencia significa estar firme. Entonces, ¿quién es el que permanece firme?
únicamente aquel que toda su lealtad es para Dios. ¿Para quién es su lealtad, joven? ¿Para quién es su lealtad? ¿Tu lealtad es para Dios o tu lealtad es para ti mismo? ¿Tu lealtad es para Dios o tu lealtad es para el mundo? ¿Tu lealtad es para Dios o es para tu conveniencia? ¿Para quién es su lealtad? ¿Estás permaneciendo firme? ¿En tu trabajo estás permaneciendo firme como cristiano y como hijo de Dios, glorificándolo a través de lo que haces? ¿En tus amistades, en tus relaciones, en tu familia, en tus estudios, estás permaneciendo firme? ¿Estás mostrando lealtad a través de lo que hablas, haces y cómo vives en general a Dios? ¿O estás adaptándote camaleónicamente según el grupo en el que estés? En la universidad son una cosa, en el trabajo son otra cosa, en la familia son otra cosa, acá en la iglesia son otra cosa. ¿A quién pertenece tu lealtad? Entonces, en 1945, el 20 de julio, hubo un atentado fallido en contra de Hitler. Y en septiembre de ese mismo año, los nazis descubrieron documentos que revelaban el rol de Bonhoeffer en esa conspiración. Y luego de ser movido a varias cárceles, el 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer fue ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg por orden de Hitler. Únicamente 2 semanas antes de que los soldados de Estados Unidos llegasen a ese lugar y liberaran a los prisioneros. 2 semanas antes de que llegaran los soldados de Estados Unidos, ejecutaron a Bonhoeffer. Bonhoeffer fue ejecutado solamente 3 semanas antes de que Hitler se suicidara. Hoy Bonhoeffer es considerado como un mártir por su fe y por su valentía al oponerse a la maldad. Pero el día antes de morir, él le predicó a sus compañeros acerca de Isaías 53. Y un testigo recordó la predicación y luego lo escribió ese testimonio. Él dijo: Bonhoeffer nos habló de una manera que llegó al corazón de todos, encontrando las palabras exactas para expresar el espíritu de nuestro encarcelamiento y los pensamientos y resoluciones que éste había producido. Apenas había acabado su última oración cuando la puerta se abrió y 2 hombres de aspecto malvado, vestidos de civiles, entraron y dijeron: prisionero Bonhoeffer, prepárese para acompañarnos. Para todos los presos, aquellas palabras, para acompañarnos, habían adquirido un único significado: el patíbulo. Nos despedimos de él. Entonces me llevó a un lado y me dijo: este es el final. Para mí, el principio de la vida. Esas fueron sus últimas palabras registradas. Lo último que él hizo en sus palabras registradas fue manifestar la esperanza que él tenía en Cristo. Para él era el principio de la vida, porque para él el morir era ganancia. Él era parte de la resistencia y estaba firme. Su lealtad era para Dios. Él era contracultura en medio de una sociedad que necesitaba que hombres y mujeres se levantaran firmes en contra de la injusticia y en contra de todo aquello que se estaba poniendo en la palabra de Dios. Él lo hizo y pagó el precio por ello. Una década después, un doctor testigo de la muerte de Bonhoeffer relató lo siguiente: a los prisioneros los sacaron de sus celdas y se leyeron los veredictos de la corte marcial. A través de la puerta entreabierta en una habitación de las chozas vi al pastor Bonhoeffer, antes de quitarse el atuendo de la prisión, arrodillándose en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió muchísimo la forma en que este hombre amable oró, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchaba su oración. En el lugar de la ejecución volvió a orar y luego subió los escalones hasta la horca, valiente y tranquilo. Su muerte se produjo en pocos segundos. En los casi 50 años que he trabajado como médico, casi nunca he visto morir a un hombre tan enteramente sumiso a la voluntad de Dios. ¿Qué precio estamos dispuestos nosotros a pagar? La historia de Bonhoeffer, inspiradora como lo es, pero es únicamente una entre muchas historias
que a lo largo de casi 2000 años han existido, de hombres y mujeres que como ustedes y como yo decidimos de una vez creer en Cristo por la obra de gracia del Espíritu Santo en nosotros, que decidimos de arrepentirnos de nuestros pecados por la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro, que decidimos creer y confiar en esa obra y que decidimos en algún momento, y lo dijimos públicamente y lo aceptamos públicamente a través del bautismo, querer hacerlo, servirle a Él. Pero ¿realmente estamos dispuestos a pagar el precio que eso implica? Quizá el precio de proclamar el venga tu reino ahora, acá en nuestra sociedad, allí en su universidad, allí en su lugar de trabajo, allí en su familia, allí en la intimidad de su habitación, quizá el precio no implique el patíbulo, no implique la horca, no implique un paredón de fusilamiento. Quizá el precio implique restablecer prioridades, repensar sus amistades, ordenar su tiempo. No importa lo que individualmente implique para cada uno de ustedes el precio que tengan que pagar para hacer resistencia, pero sí tiene que ver con la muerte, tiene que ver con morir a ustedes mismos. Quizás no con una inyección letal, no en una horca, como sí lo estén haciendo hermanos nuestros al otro lado del mundo. Pero sí implica la muerte por medio del arrepentimiento de sus pecados. Una generación contracultura, al mismo que proclama venga tu reino, también promueve al mismo tiempo la cultura del arrepentimiento. El mundo promueve la cultura de la autogratificación, de deleitarse en todo y buscar placer. Nosotros vivimos muriendo cada día nosotros mismos, arrepintiéndonos cada día de cuando hemos desobedecido la voluntad de Dios. Y eso tiene que ser una cultura en nuestra vida. Y es que, jóvenes, confesar que Cristo es Rey y esperar que su reino llegue a la consumación conduce a una confrontación directa con la cultura en la que vivimos. Y esa confrontación directa con la cultura puede llegar a causar sufrimiento y persecución en distintos niveles. Pero es un precio que vale la pena pagar. La rápida desaparición del cristianismo cultural en nuestra sociedad actual, es decir, de la influencia que el cristianismo tiene realmente en la cultura, si eso sigue pasando, va a significar que los cristianos pronto se van a encontrar en alguna situación similar a la de la iglesia primitiva en Roma o la iglesia confesante en la Alemania nazi, en la que proclamar venga tu reino será considerado cultural y políticamente subversivo, será cultural y políticamente incorrecto, y va a tener que ser censurado como ya está siendo censurado incluso en nuestro país. Por eso debemos de ser contracultura. Eso significa que tenemos que aprender a vivir el venga tu reino en nuestra vida. Y es que, jóvenes, recordemos que para hacer contracultura debemos de hablar y actuar de manera que con nuestra vida podamos proclamar venga tu reino. El lenguaje y vida del reino siempre representa una subversión de un orden y estilo de vida establecidos por la cultura. Porque cada vez que llega un nuevo reino debe de hacerlo como un rival de los poderes que estaban antes. Y entonces nosotros vivimos del venga tu reino cuando dependemos de Dios y solo de Dios para llevar el reino a cada corazón y cada rincón de la tierra. Por esto, jóvenes, debemos de comprometernos en adoración, consagración y obediencia a Dios. No podemos proclamar venga tu reino con nuestra boca mientras somos desobedientes de nuestra vida, mientras no somos consagrados a Dios de nuestra vida, mientras no lo adoramos en cada área. Promovemos su reino, no el nuestro, recordemos siempre eso. Buscamos hacer su voluntad, no la nuestra. También vivimos del venga tu reino cuando somos sal y luz en medio de una cultura que se opone a Dios. Vivimos del venga tu reino cuando somos fieles al llamado de la gran comisión de ir y hacer discípulos, confiando en que Dios, por su gracia soberana y sobrenatural, va a extender su reino redentor en nuestra sociedad. Y es que recordemos que en la gran comisión Jesús le dice a sus discípulos que toda autoridad le pertenece a Él en toda la creación, porque Él es el Rey de toda la creación. Y como Rey le da una orden entonces a sus discípulos, que vayan a hacer discípulos. Y eso implicaba enseñar lo que Cristo enseñó y que obedecieran lo que Cristo manda en cada área,
En cada área estamos llamados a ser discípulos en todo lugar. Vivimos del venga tu reino cuando defendemos la verdad de la palabra de Dios contra las mentiras de la cultura. Mentiras que se oponen al orden creado por Dios en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Vivimos del venga tu reino cuando con una cosmovisión bíblica levantamos nuestra voz contra las falsas enseñanzas de los maestros de la cultura. Vivimos del venga tu reino cuando somos conscientes solo de la gracia soberana de Dios y que solo la gracia soberana de Dios tiene el poder de romper la oscuridad y establecer su reinado cambiando los corazones de los pecadores rebeldes. Y por eso entonces proclamamos la palabra a todos. Vivir venga tu reino es creer que por medio del Evangelio de Jesucristo, todo bajo el cielo debe ser traído cautivo al señorío de Jesucristo. Significa entonces que la Biblia sea nuestra guía en toda la área de la vida, pues ella no solo habla de nuestra salvación y de la iglesia, también tiene grandes implicaciones para la política, la sexualidad, la educación, las ciencias. Vivir venga tu reino es ser conscientes que estamos en una guerra cultural que es producto de una guerra espiritual. Sí, estamos en una guerra cultural, en una guerra ideológica, en una guerra política incluso. Pero es producto de una guerra espiritual y no podemos negar eso. Es producto de una guerra espiritual que comenzó en el jardín del Edén y todos nosotros estamos activamente involucrados en esta guerra. Ya sea que queramos o no, pero estamos involucrados. Vivimos del venga tu reino cuando sabemos que nuestro propósito no es solamente llegar al cielo cuando muramos, o solamente ser un instrumento en las manos de Dios para conducir a otros al cielo, sino que vivimos del venga tu reino cuando estamos conscientes que en todo lugar tenemos que llevar todo pensamiento de cualquier especie a la sumisión y a la armonía con la mente y la voluntad de Cristo. Quiere decir que no solo exigimos que toda lengua confiese a Jesús como Señor, sino que también que toda esfera de la vida confiese a Jesús como Señor. Por eso 2 Corintios 10:5 dice, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Y hoy en día hay muchos pensamientos altivos que se están levantando en contra del conocimiento de Cristo, a lo que estamos llamados nosotros a hacer contracultura. Por ejemplo, el machismo se levanta en contra del conocimiento de Cristo. El feminismo se levanta en contra del conocimiento de Cristo. La ideología de género, la ideología abortista, el marxismo cultural en todas sus manifestaciones, con su ecologismo, indigenismo, promoviendo distintas de estas cosas que van en contra del orden creado y queriendo ocupar o tergiversar las palabras de Dios para sostener esas ideologías. El relativismo moral que impera en nosotros hoy, en nuestra sociedad. La libertad y libertinaje sexual que se quiere imponer. La misma frivolidad con la que muchos de nosotros vivimos, que queremos hacer broma de todo. Son cosas en las que tenemos que estar firmes entonces y vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y vivir de esta manera es radical, sí, pero también es maravilloso y también es muy peligroso. Pero también produce mucha esperanza. Es por eso que estamos dispuestos, jóvenes, a creer, a vivir y proclamar el Evangelio, sabiendo que Cristo establecerá más y más un reino sobre la tierra, donde el conocimiento del Señor va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Qué podemos concluir entonces? Que si queremos ser la resistencia y ser contracultura, tenemos un compromiso a proclamar el Evangelio. Jóvenes, cada uno de ustedes tiene un compromiso a proclamar el Evangelio. Porque el reino de Dios solo viene cuando el pueblo de Dios proclama la palabra de Dios. En todas las áreas, en todas las esferas de la vida, para que Jesucristo sea Señor, no solo dentro de la iglesia, sino que en el mundo entero. El reino viene a través de la proclamación. El reino viene a través del anuncio de que Cristo, el que fue crucificado y resucitó, es Rey. Y la única manera en que las personas pueden venir al reino de Dios es oyendo a sus heraldos proclamar esta verdad, que Jesucristo es Rey de todo y de todos. Y puede haber únicamente dos maneras de llegar al reconocimiento que Jesucristo es Rey.
ahora en este tiempo, por medio del arrepentimiento y la fe en Él, como Dios, Señor y Salvador, o cuando Él vuelva por segunda vez a juzgar, por medio del sufrimiento y del juicio, reconocer que Él es Rey. De una u otra manera, su palabra se cumplirá y toda lengua confesará, al mismo tiempo que toda rodilla se doblará delante de Él, reconociéndolo como Señor de todas las cosas. Eso es una realidad inevitable. Por eso, para hacer contracultura, debemos de hablar y actuar de manera que con nuestra vida podamos proclamar: venga tu reino. Vamos a orar.